Puesto de pie, hermano, vamos a traer el último himno. Al Cristo vivo sirvo, hermanos. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Aunque otro no negare, yo sé que vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo te llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está. Y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos cristianos, eternas aleluyas, al Cristo el Rey cantar, la única esperanza del mundo pecador. Tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Pueden tomar su lugar. Gracias, hermanos. Les voy a pedir permiso, hermanos. Está haciendo mucho calor. Y ya cuando uno llega a los 53 años, ya los calores también llegan al hombre. Así que yo creo que ando en eso, porque a veces no soporto el calor. Me duermo con la ventana abierta y a mi esposa no le gusta. Y ahí estamos. Le digo, ay, ahorita es que hace calor. Pero bueno. Qué bendición estar en la iglesia, ¿verdad, hermanos? Qué bendición. Ahorita lo dije, es mejor que estar en la cárcel, o estar en el hospital, o estar debajo del tren. Pero bueno, qué bendición estar en la iglesia, en la casa del Señor. Proverbios 14:7, hermanos, vamos a seguir hablando del libro de Proverbios. Y hemos estado hablando por muchas semanas del hombre sabio. Pero tenemos unas semanas también hablando del hombre necio. Dice la Biblia que el que se junta con sabios, sabio será, y el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, nosotros no podemos convivir, hermanos, con gente necia. No podemos estar unidos con gente necia. No podemos estar mezclados con la gente necia, porque, hermanos, vamos a ser quebrantados. Y dice Proverbios 14:7, siguiendo con el estudio. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Vete es
hermanos, dice Dios, no soy yo el que estoy diciendo esto, hermanos, es Dios que está hablando a cada uno de nosotros. Dice, vete delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Significa que un necio, entonces, hermano, lo que él habla son puras locuras, puras sandeces. Y no nos conviene, hermanos, juntarnos con personas necias. Pastor, ¿hay personas necias? Sí, hermanos. En el Nuevo Testamento, hermanos, una persona necia es una persona que no conoce a Cristo. Pero aún la gente que conoce a Cristo también tiene espíritu de necedad. Y eso somos tú y yo. Así que esta tarde seguiremos predicando acerca de evitar al hombre necio. Evitar al hombre necio. Señor, Padre, damos las gracias por ser bueno con nosotros, pidiendo, Señor, su bendición y su dirección, Padre. Ayúdanos, por favor, a poder enseñar su palabra. No sea yo, sino que sea su Santo Espíritu, Padre, que pueda tomar control de mi ser y pueda captivar el corazón de mis hermanos, y sea usted que pueda redarguir, Señor. Obre, por favor, Señor. Damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento vemos a una persona necia como aquella persona que dice que el camino del necio es derecho en su opinión. Pero, hermanos, a usted y a mí no nos conviene estar mezclados o al lado de una persona necia. El hombre necio es una de las personas que ni a Dios toma en cuenta y él actúa como que no hubiese Dios. Dice Salmos 14:1, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es para la gente inconversa, pero aún dentro del ámbito cristiano, hermanos, muchas veces usted y yo actuamos y nos desarrollamos y pensamos y ejecutamos como que si no hubiera Dios. ¿Cuántas sandeces hemos hecho en nuestras vidas como que si no hubiera Dios? Eso es necedad. Usted y yo tenemos un Dios, un Padre Celestial, el cual debe dirigir nuestra vida. Él no nos dejó solos, no nos abandonó, nos dejó Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él sea nuestro maestro, sea nuestro guiador, para no cometer o no hacer necedades en nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, nos juntamos con personas necias. Dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una mala conversación solamente se llevará a cabo con una persona necia. Y vamos a mirar por qué Dios nos dice, vete, huye, sal corriendo, apártate del hombre necio. Alguien una vez dijo, lo que pasa, pastor, es que usted está promoviendo que no haya unidad en la iglesia, que no haya compañerismo. Yo le dije al hermano, entonces usted todas estas semanas usted no ha agarrado la enseñanza. Porque está pensando otra cosa, que yo no he predicado eso. Pero bueno, siempre hay hermanos así, ¿verdad? Vamos a ver esta noche, hermanos, las acciones de las personas necias que quedaron escritas en la Biblia para que usted y yo aprendamos de ellas. Mire, dice Romanos, le voy a leer Romanos 15:4. Mire lo que dice la Biblia. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, lo que voy a enseñar, hermanos, son ejemplos de necedades de personajes bíblicos para que usted y yo aprendamos de las necedades de ellos y no lo cometamos. Es lo que dice Romanos 15:4. Si no, hermanos, si no estuviera escrito en la Biblia, entonces cuando Dios nos salvó, Dios nos hubiera llevado al cielo ya. Pero Él nos dejó en la Biblia, hermanos, para aprender de ella. Así que voy a ir
al principio bíblico y al ejemplo. Primera de Reyes 12:8. Primera de Reyes 12:8. El principio es: los necios desprecian la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría. Ejemplo, Roboam. Al morir Salomón, dice la Biblia que fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Dice el 12:8, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Los necios desprecian la sabiduría. Miren, hermanos, este hombre llamado Roboam. Si usted lee conmigo el versículo 1, dice: Roboam fue a Siquem. Escuche, porque todo, no dice algunos del pueblo de Israel, dice porque todo Israel había venido a Siquem. ¿Para qué? Para hacerle rey. Roboam, hermanos, tenía al pueblo de Israel en sus manos. El pueblo de Israel fue a Siquem para hacerle rey. No había oposición. Él tenía al pueblo de su lado. Entonces él sabe esto y va con las personas que debería ir. Lo que acabo de leer, que fue el versículo 8, pero anteriormente, mire que dice, el versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo ¿de quién? De la gente que debería ir a pedir consejo, de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivían. Y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Porque lo mandaron a llamar, hermano. Entonces él se sintió agobiado y sí fue con los ancianos. Y los ancianos, mire el consejo que le dieron. Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pregunta para ustedes: ¿era un buen consejo de los ancianos? Amén. Le dicen los ancianos: ¿sabes qué, Roboam? Si tú fueres siervo y tú los sirvieres y tú los trataras bien, el pueblo lo tendrá siempre en tu mano. Por eso, hermanos, un siervo de Dios, o más claro, un pastor, tiene que ser un siervo que sirva y que trate bien a las ovejas. Amén. Porque muchas veces, hermanos, hay siervos de Dios que pierden el piso y Dios no quiere a dictadores en una iglesia. Dios quiere a siervos de Él. Y ese consejo que los ancianos le dieron era un consejo que Roboam, hermanos, hubiera tomado, pero por ser un hombre necio que despreció la sabiduría de los ancianos. Los necios desprecian la sabiduría. ¿Había sabiduría en los ancianos? Sí. ¿Habían vivido con su padre? Había sabiduría en ellos, hermanos. Estaban ellos al lado del hombre después de Cristo más sabio sobre la faz de la tierra. ¿Usted cree que no iba a aprender de ellos?
de Salomón, perdón. Claro, el que se junta con sabios, sabio será. Estos ancianos se juntaban con Salomón, aprendieron la sabiduría de Salomón. Miren, hermanos, yo tengo varios días yendo a la casa de la hermanita María Inés, de 94 años de edad. Me siento, pero voy con un espíritu de paciencia, con un espíritu de amor, y voy en oración. Señor, ayúdame a pasar un buen tiempo con ella, un ratito aunque sea, pero voy con un corazón dispuesto a servirle. Me paro, la agarro, me la llevo para allá y otra vez, y así me está mandando y le estoy obedeciendo. Pero el ejemplo que les quiero poner, nos sentamos un rato y me empieza a decir tantas cosas de su vida de ella. Hermano, ella tiene 3 licenciaturas. Es una anciana que ha vivido. ¿Usted cree que no tenga sabiduría, no tenga experiencia? Sería yo un insensato que porque yo soy el pastor no puedo aprender de ella. Claro, me dijo, mire pastor, en una clase se hace así, así, y yo la escuchaba atentamente. Digo, tiene razón. ¿Por qué, hermanos? Porque estoy aprendiendo de una persona que no solamente es una anciana, sino aún dentro de ella tiene estudios. Y yo puedo aprender. Pero Roboam, por ser un necio, como muchos cristianos que desprecian la sabiduría de los ancianos de la iglesia o de la persona que Dios puso en una iglesia llamada pastor, y van como hizo Roboam, versículo 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Miren, hermano, qué insensatez y qué necedad de Roboam. Qué locura haber despreciado la sabiduría de los ancianos e ir con sus amigos, e ir con sus camaradas, con los que se criaron con él. ¿Qué pudiera decirle un joven a Roboam? No creo que esos jóvenes dijeron, sí, tienen razón los ancianos. ¿Sabe qué le dijeron, versión mía? ¿Sabe qué, Roboam? Están betarros, no les hagas caso, están rucos. Y le dijeron, y les dijo, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho esas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyes algo, así les hablarás, Roboam. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpión. Miren, hermanos, estos jóvenes no les hagas caso, ya están viejos, están pasados de moda. Trátalo duro al pueblo. Ellos lo que necesitan es mano dura. ¿Dónde dice eso? Si Dios, siendo Dios, nos trata con amor, si Dios, siendo Dios, dejó su trono de gloria para venir a servirnos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida para rescate de muchos. Pero solamente un hombre necio como Roboam despreció la sabiduría de los ancianos. En las iglesias hay muchas ovejas así. Tienen algo que pedir consejo, no van a ir con el pastor, no van a ir con aquel hermano, aquella hermana espiritual.
¿Con quién van a ir? Con otro necio. Porque no van a querer que el hombre espiritual le dé un consejo que está en contra del deseo de él. Y los necios, hermanos, desprecian la sabiduría. Por eso dice la Biblia que los necios serán quebrantados. Roboam, dígame, ¿fue rey? ¿Duró su reino? No, hermanos, porque el consejo, hermanos, donde no hay sabiduría, hermanos, no puede haber bendición de Dios. Mire, usted quiere un consejo, no vaya esperando que te digan lo que tú ya pensaste. Que te digan lo que Dios haría en ese lugar. Y los ancianos, hermanos, le dieron un buen consejo a Roboam, porque todo el pueblo, versículo 1, estaba con Roboam. Ya estaba. Pero ¿qué dice el pueblo? Dice, no, este Roboam dejó el consejo de los ancianos y agarró el consejo de los jóvenes necios, igual que él. Dice que nos va a tratar mal, que nos va a agarrar latigazos, que nos va a hablar ásperamente. Hermano, ¿quién persona reacciona bien cuando alguien le habla ásperamente? Cuando alguien le pide algo ásperamente, ¿quién? Dígame quién. No, hermanos. No, hombre, se está loco, vámonos. Si ni así, hermano, que uno actúa amablemente, a veces la gente se va de las iglesias. Hay pastores que son bien amables para hablar, para expresarse. Aún así la gente se va. Imagínense de un dictador. Bueno, ni se lo imaginen mejor. Roboam, hermanos, despreció la sabiduría de los ancianos. Como muchos cristianos en las iglesias desprecian el consejo del pastor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice la Biblia. Los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 17:16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Versículos 17:24, capítulo 17:24. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Proverbios 23:9. No habléis a oído del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Y esto le pasó a Roboam. Menospreció la prudencia de las razones de los ancianos. Proverbios 24:7. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá en su boca. Así que, hermanos, los necios desprecian la sabiduría. ¿De dónde dijimos? ¿Se acuerdan que mencioné 4 fuentes cómo adquirir sabiduría? La primera era Dios, la segunda era su palabra, la tercera era hombres sabios y la cuarta era reprensiones de la vida. Pues Roboam despreció la tercera fuente, la sabiduría de los ancianos, y no le fue bien. Cada cristiano que desprecia el consejo de un pastor en cualquier iglesia, no estoy hablando de esta iglesia solamente, alguien me está escuchando afuera. Cuando un cristiano desprecia, menosprecia el consejo de un pastor, no le puede ir bien. No le puede ir bien. No le puede ir bien. Y me llevaría toda la enseñanza poniéndole ejemplos de personas que yo conozco que no les ha ido bien. Pero bueno, seguimos. Segunda de Reyes 17:14. Ya dijimos que los necios desprecian la sabiduría, pero también los necios desprecian la instrucción. Ejemplo, el mismo pueblo de Dios. Segunda de Reyes 17:14. Mas ellos, hablando del pueblo, no obedecieron. ¿Qué no obedecieron? Las instrucciones. Antes
endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Ahora, necesito explicarles, porque si solamente ese versículo, así, pastor, ¿de qué está hablando? Vaya un poquito atrás, ahí mismo en el capítulo 17, dice el versículo 6, hermanos, que el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Jalá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos, aquí viene, de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. No temieron a Jehová, temieron a ídolos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Solamente los necios hacen cosas secretas en su corazón en contra de nuestro Dios, edificándose en lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas. Mira, hermano, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron, no solamente levantaron, quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. ¿Había instrucción? Sí había instrucción. Jehová, versículo 13, amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Mas ellos no obedecieron. Había instrucción de parte de Dios, pero el pueblo necio había despreciado esas instrucciones. Hermanos, Dios miró a su pueblo, lo que estaban haciendo, le dolió en su corazón y mandó profetas y mandó videntes para que los amonestaran y volvieran de sus malos caminos. Les dio instrucción: vuélvanse, ustedes saben que no deben de hacer eso. Mas ellos, dice el 14, no obedecieron. Dice, antes endurecieron su cerviz. Miren, hermano, esta es la parte de la cerviz. Y muchas veces la gente que no obedece las instrucciones de Dios anda toda la vida. No puede agachar su cabeza reconociendo que hemos fallado delante de Dios. Los necios, hermanos, desprecian las instrucciones. Dios, en nuestros tiempos, ha mandado a un pastor a predicar su palabra. ¿Y cuántas veces cristianos necios, como el pueblo de Israel, desprecian las instrucciones? Escuchamos, Dios nos amonesta, Dios nos habla, pero endurecemos nuestra cerviz. No nos quebrantamos. Sabiendo, hermanos, que estamos haciendo mal. Sabemos que estamos haciendo mal. Y no nos quebrantamos. Erguido, como que todo estuviera bien. Despreciando las instrucciones que Dios nos ha dejado a usted y a mí. Dios siempre amonesta a su pueblo. ¿Usted cree que el corazón de Dios no le dolía al ver la situación de su pueblo, hermanos, adorando a ídolos paganos, quemando incienso para ellos?
Le dolía porque era su pueblo. Y se tomó el tiempo de mandar profetas y videntes para amonestarlos y decirles: regresen, no está bien lo que están haciendo. Mas ellos, dice la Biblia, no obedecieron. ¿Cuántas veces a usted y a mí Dios no nos ha dado instrucciones? Hay predicaciones que tú dices: Dios me habló y voy a cambiar. Sales de la iglesia menospreciando la instrucción, porque nunca lo llevas a cabo. Amén, hermanos. Amén. Y 1000 veces amén. Dice la Biblia, versículo 15:5 de Proverbios: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Ellos menospreciaron el consejo de Dios. Escuchen bien, hermanos, el pueblo de Israel menospreció el consejo de Dios. No eran los profetas, no eran palabra de los videntes, era palabra de Dios. Por eso, hermano, cuando un predicador se pare detrás de un púlpito y predique palabra de Dios, no es el predicador, hermanos, es Dios hablando a su pueblo. Pero muchas veces lo menospreciamos. Y solamente, hermanos, los necios desprecian las instrucciones. Número 3. Primera de Reyes, vaya atrasito, 13. 13:1. Primera de Reyes 13. Número 3. Los necios odian el conocimiento. Vemos ahí a Jeroboam. Dice versículo 1 del capítulo 13: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Pero para que le entienda mejor a la historia, dice el versículo 28 del capítulo 12: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Mira lo que hizo este hombre: 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Mire, hermano, este hombre lo que estaba haciendo, estaba menospreciando el conocimiento de Dios. Y dice el versículo 29: y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, hermanos. Dijo: ya basta de ir a Jerusalén a adorar. Miren, estos 2 becerros te sacaron de Egipto. Te voy a poner uno en Betel y el otro en Dan, para que vayas a adorar a tus dioses. Este hombre era un hombre necio, que estaba odiando el conocimiento de Dios. Hizo también casas sobre los lugares altos, se hizo sacerdotes del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho.
ordenó también en Betel sacerdotes. Mire, esto me estaba pesado, hermanos, para los lugares altos que él había fabricado. 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Solamente los necios hacen eso. Inventan cosas de su propio corazón. Hermano, eso que estás haciendo no está bien. No va con el conocimiento de Dios. Una corazonada, pastor. Una corazonada. Y gente vive por corazonadas. Déjame decirte que tu corazón y mi corazón no es bueno. Y es engañoso. Este hombre había inventado de su propio corazón la idolatría. Hermanos, tenía el poder. Por eso, lo que leí en el capítulo 13, Dios manda a su varón, al varón de Dios, a encarar a Jeroboam. Y a Jeroboam no le gustó. Porque cuando el varón de Dios le profetizó, extendió su mano desde el altar y dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. ¿Estaba Dios detrás del varón de Dios? ¿O sí? Por eso, hermano, solamente un necio se pone en contra del varón de Dios. Se te puede secar tu mano. Tu necedad va a hacer que se te seque tu mano un día, hermano. Mira, hermano, los pastores cometemos errores. Muchos errores. A veces se hacen cosas que no están bien, pero aún ahí Dios protege al varón de Dios. Yo lo entendí. Yo lo entendí. 5. Dice, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Porque no era el varón de Dios, no era palabra del varón de Dios, era palabra de Dios. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: por favor, please. Es versión mía, le voy a poner emoción. Please, pastor. Ore a Dios para que me restaure mi mano, si me enderezca, perdón. Amén. Es lo que dice. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, porque no era su Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Por eso un varón de Dios no tiene que tener odio en su corazón o desquite o venganza en su corazón. Un siervo de Dios no. Un siervo de Dios que sea llamado por Dios, hermanos, está capacitado para aguantar lo que una oveja le puede hacer, sin vengarse. Ahí se demuestran los verdaderos varones de Dios. Porque si un varón de Dios, aquí entre paréntesis, me estoy saliendo un poco del tema, pero si un varón de Dios se desquita, entonces ¿a quién está predicando? Mi Señor dice que si te pegan en una mejilla, le pongan la otra. Mi Señor me dice: mío es la venganza. Y eso demuestra, hermanos, que este hombre, mire, Jeroboam estaba deseando mal al varón de Dios. Dios protegió al varón de Dios. Y luego el varón de Dios, sin ningún rencor: Señor, este hombre no sabe lo que hace. Restaure la mano, por favor, Señor. Y su mano fue restaurada. Pero los necios, hermanos,
como Jeroboam odian el conocimiento de Dios. Tú y yo conocemos lo que dice la Biblia. No somos ignorantes, no somos ignorantes. Solamente si somos necios, vamos a menospreciar el conocimiento de Dios. Porque escrito está. No hay nada que añadir a este libro. Escrito está. Está completo, suficiente para poder aplicar esto a nuestras vidas. Pero solamente un necio va a menospreciar el conocimiento de Dios. ¿Hasta cuándo, oh simple, dice Proverbios 1:22, amaré la simpleza y los burladores desearán el burlar? ¿Qué quería hacer este hombre? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Proverbios 15:7, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. ¿Qué sabiduría podía haber habido en Jeroboam el hacer 2 becerros de oro y que el pueblo de Israel fuera a adorar ahí? Nula. Número 4. Génesis 26:34. Génesis 26:34. Los necios traen tristeza a sus padres. Los necios traen tristeza a sus padres. Génesis 26:34. Ejemplo, Esaú. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemar, hija de Elón Eteo. Versículo 35. Y fueron amargura de espíritu. ¿Para quién, hermanos? Para sus padres. Para Isaac y para Rebeca. Por la unión de Esaú con estas 2 doncellas de los heteos, que estaban acostumbrados a la idolatría. Este matrimonio, hermano, representa una ruptura de la fe que iba en contra de la vocación del pueblo de Dios al salir de Ur de los Caldeos hacia Canaán. Pero Esaú, hermanos, se casó con él. Hoy en día, hoy más que nunca, hermanos, se miran uniones de hijos de Dios con hijos del diablo. Hoy más que nunca, hermanos, se están relacionando, hermanos, gente cristiana con gente inconversa. Los necios traen tristeza a sus padres. Y miren, hermanos, cuando nuestros jóvenes se les mete la necedad. Es más, dice la Biblia que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y yo siempre he dicho, los padres son necios. Miren, hermanos, usted y yo, le dije a los hermanos ayer, es para que estuviéramos clamando a nuestro Dios todos los días por nuestros hijos. Si usted tiene hijos jóvenes, usted se está tardando en clamar a Dios todos los días por los futuros esposos y las futuras esposas de sus hijos. Yo tengo años, no meses, años orando por ello. Años. Desde que mis hijos estaban chicos, he clamado a Dios por los futuros esposos de mis hijas y la futura esposa de mi hijo. Alguien me dijo una vez, hace años allá, porque mencioné algo de esto, y siempre hay necios en las iglesias que no les gusta. Me dice, hermano, ¿y
¿Y qué pasaría si una de sus hijas o su hijo se casara con una inconversa? Y le di esa contestación. Mire, hermano, yo creo en el poder de Dios. Yo estoy clamando por mis hijos. Pero, si uno de ellos se casara con un inconverso, estaba expectativo así el hermano, así como ustedes. ¿Sabe qué haría, hermano? El día que él o ella regresaran a mi casa, porque no les puede ir bien. Ellos saben, les digo, que no les puede ir bien. Yo les he enseñado a ellos que si se casan con un inconverso, una inconversa, no les va a ir bien, no les va a ir bien, no les va a ir bien. Yo les abriría la puerta de mi casa y lo recibiría porque son mis hijos. No por eso van a dejar de ser mis hijos, son mis hijos, yo los recibiría. Pero, ahí viene el otro pero, no me verían a los ojos y me pudieran decir, por tu culpa hice eso. ¿Sabes cómo entraría, hermano? Le digo, con la cabeza agachada. Fue mi respuesta. Pero, hermano, nos damos cuenta de la necesidad de poder orar y clamar. ¡Qué tristeza sería que uno de nuestros hijos se casara con un filisteo, una filistea, hermano! Alguien dijo allá, es que se case y la convertimos. Pues al día de hoy, esa misma persona pasó lo que dijo él, pero fue al revés. La convirtieron a ella y está con los católicos. ¿Por qué? Porque se está rompiendo un principio bíblico. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene Cristo con Belial? O la luz con las tinieblas. Pero a veces nuestra necedad queremos ser más sabios que Dios. Y no puede ser. Mira, hermano, te voy a dar un consejo el día de hoy. Tienes niños chicos o jóvenes, haga un compromiso con Dios el día de hoy. Clama por ellos todos los días de tu vida, que Dios te preste vida. Clama todos los días de tu vida por los futuros cónyuges de tus hijos. Que sean cristianos, aunque estén feos, pero que sean temerosos de Dios. Amén, hermanos. ¿Para qué quieres un guapo ahí? Hijo del diablo. ¿Para qué? Vamos a tratar a tu pobre muchacha que tanto tiempo te costó educarla, tanto tiempo te costó traerla a la iglesia, mantenerla, para que un hijo del diablo se la lleve y le dé una vida de guaguá, de perro. ¿Para qué? ¡Qué tristeza, hermanos! Por eso dice la Biblia que para Isaac y para Rebeca fueron amargura de espíritu. Hermano, Dios ya nos sacó de Egipto, de los ídolos. Ya, hermanos, ya nos sacó. Y regresar otra vez a bautizar a tus nietos en una iglesia católica. Eso debe ser amargo. Eso debe ser una amargura como padre. Decir tanto tiempo en la iglesia, Señor. Y mira cómo termina mi descendencia. Yo sigo orando por la vida de mis hijos. Ya empecé a orar por mi nieto. Pastor, exagera, tiene apenas ni 3 meses. Piense lo que piense. Yo sé que desde niño, hermanos, hay que orar por ellos. Hay que orar. Esaú, hermanos, trajo tristeza a sus padres. Los necios traen tristeza a sus padres. Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 15:20, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio
menosprecia a su madre. Por más que la madre le dé consejos, un hijo necio, hermano, la va a menospreciar. Pero aún quedan rodillas, hermanos. Proverbios 17:25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Mire, wow, qué tremendo, qué tremendo. Y les voy a dar el último. Me quede como me quedé con los hermanos. El último. Continuaremos el otro jueves. Nehemías 6:2. Nehemías 6:2. Los necios halagan a las personas, pero por dentro las odian. Los necios. 6:2 de Nehemías. Sanballat y Gesem enviaron a decirme, aquí hablando Nehemías, ven y reunámonos y tomémonos una coca con unos hachiros en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Aquí vemos a Nehemías, hermanos, reedificando el muro, las puertas. Y ese hombre Sanballat lo manda a traer, y Gesem, muy amigablemente, vente para acá, vamos a tomar un cafecito, vamos a platicar. Pero dice Nehemías, mas ellos habían pensado hacerme. Abrazos y besos entre las hermanas. Y se voltean y agarran el puñal, se lo clavan en la espalda. Eso se llama necedad. Por eso dice la Biblia, vete, no te juntes. Porque si ya mirases que se lo hizo una hermana, que beso y abrazo y nomás, y hermano, está en lo máximo en la iglesia. Y miraste a esa hermana que se volteó la hermana y habló mal de ella. Te lo va a hacer a ti. Pues dice la Biblia, vete, huye. Hermano, solamente las personas necias te van a halagar, pero te odian. Esa expresión, te quiero, pero te odio, pero te quiero. No me gusta eso. No, o me odias o me quieres. No hay, hermano, te odio y te quiero. ¿Qué es eso? No existe. Así que, hermano, usted conoce a una persona así. No te juntes. No estoy hablando de menospreciar, ora por ella, que se le quite la necedad. Pero no te juntes, por eso dice la Biblia cuando comencé, vete del hombre necio, de la mujer necia. Huye, porque serás quebrantado también tú. Al rato, ¿qué va a pasar? Esa hermana que, y mencioné a las hermanas porque más pasa, pero también los hermanos. Pues ya hablé de las hermanas. Tú miraste ahí, estabas con ella, saludó a esta hermanita de beso y abrazo, se fue y habló mal de ella, y tú estabas ahí con ella. Alguien los escuchó. Y después, ¿qué va a decir? Las dos hermanas. Y tú no tienes que ver nada, pero ahí estabas. Ya te embarraron. No gastas nada, pero al estar al lado de una necia, ya, las dos necias. La Biblia, hermanos, habla por sí sola. Todo esto fue escrito para nuestra propia enseñanza. Solamente una persona necia hará caso omiso de lo que Dios nos está enseñando. Creo que son como 8 o 9 semanas que llevamos enseñando del libro de Proverbios, sabiduría
versus necedad. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque sí, la gente que no tiene a Cristo son necios, pero también dentro de nosotros existe siempre un espíritu de necedad. Señor y Padre, damos las gracias por ser bueno con nosotros. Oh Padre Celestial, yo le pido perdón. Porque cuántas veces no hemos actuado con necedad en nuestras vidas, Padre. Te pido, Padre, que su palabra siga hablando a los corazones de nosotros. Que al ir a nuestros hogares, Padre, podamos meditar de lo que acabamos de escuchar de parte de usted, Señor. Yo necesito sabiduría, Padre. Pero yo sé que también mis hermanos lo necesitan. Que la necedad se vaya de nuestras vidas, Señor. Ayúdenos. Perdónenos, Padre, muchas veces por la insensatez que existe en nuestras vidas, Señor. Gracias por su palabra. Y gracias por las oportunidades que nos da a nosotros, Señor, de poder arrepentirnos, cambiar el rumbo de nuestras vidas, Padre, y poder hacer cambios, Padre, para que no solamente mi persona pueda salir bendecida, sino aún los míos, Señor. Pido por esta iglesia, Señor. El punto número 4 es la que más me impacta a mí, Señor. El solo pensar que uno de los nuestros pueda hacer una unión con un inconverso, Señor. Ayúdame a mí, como padre, a seguir clamando por la vida de mis hijos, pero también ayuda a mis hermanos, que si no tienen esa convicción, hoy la puedan tomar y puedan clamar ya, desde ahorita, por la vida de sus hijos, para que puedan encontrar, Señor, a un hijo o a una hija de ustedes. Gracias por su palabra, Padre. Le amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bendición, hermanos. Bueno, hermanos, esperemos que el domingo vengamos a la iglesia. El día sábado, no se les olvide, vamos a ir a predicar la palabra. Ojalá nos sigan dando permiso ahí donde estamos yendo y pueden predicar la palabra, sea 2 grupos, hermanos. Si usted gusta venir, bienvenida, y a ver cómo nos va. Esperemos que nos puedan dar permiso de seguir predicando la palabra. Vengan en oración también, oren, hermanos, que Dios use a los predicadores ahí en las calles, que Dios use también a los hermanos que estén dando tratados, para que el evangelio siga fluyendo por todo San José. Amén. Después cambiaremos de lugar o estaremos rotando solamente una ruta más. Ojalá podamos hacer 3 grupos, hermanos. Y esto crezca, ¿verdad? Hasta que nos den permiso de ir a tocar puertas. Así que, hermanos, puestos de pie para orar y ser despedidos de la iglesia. Vamos a orar. Señor, Padre, damos las gracias por ser bueno con nosotros. Padre, le pedimos que nos bendiga, que nos cuide, nos proteja, Señor, y que nos ayude siempre, Padre, a meditar, Padre, en su palabra, Señor. Síguenos cuidando, síguenos protegiendo de ese virus, Padre, maligno, Señor, y que el día de mañana que hemos de salir a trabajar, también que su mano poderosa nos pueda cuidar, nos pueda proteger, Padre. Damos gracias y usted siempre reciba toda la honra y toda la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.